Bueno, hermanos, estamos aquí una vez más para tener este hermoso tiempo de culto y servicio al Señor. Yo te invito a que puedas disponer tu corazón porque sabemos que en este tiempo Dios hará cosas grandes y maravillosas. Para ello vamos a tomar 5 minutos para que puedas enviar este link a todos tus contactos, sea Facebook y WhatsApp.
sí, hermanos, que ya terminamos este tiempo de los 5 minutos. Quiero darte la bienvenida a este gran tiempo de culto y servicio al Señor. Un tiempo maravilloso. Y antes de poder empezar este tiempo de alabanza, yo quiero compartir contigo unas citas bíblicas. En Salmo 107, versículo 1, dice: alabar a Jehová porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Curiosamente, en el capítulo 118 y capítulo 136, versículo 1, dice exactamente lo mismo. El autor de este salmo, David, expresaba el principio o uno de los principios básicos de la alabanza. ¿Por qué nosotros debemos venir aquí a ofrecer alabanza a Dios, ofrecer adoración a Dios? Por supuesto, es porque Él es bueno. Yo sé que en estos tiempos de crisis, de pandemia o de caos, Dios te ha sostenido con su gracia, pero te ha sostenido porque Él es bueno, debido a su generosidad contigo, a su misericordia y su bondad. Entonces, es por eso que debemos venir a adorar y alabar a Dios con excelencia. Yo te invito a que puedas levantar tu mano conmigo. Vamos a orar juntos antes de empezar este tiempo de alabanza. Amado Dios, te entregamos este tiempo porque sabemos que tú eres bueno. Nos has sostenido a través de tu misericordia, nos has levantado con tu gracia. Te damos gracias por eso, te damos alabanza y te ofrecemos adoración debido a tu bondad y a tu generosidad. En el nombre de Jesús, fortalécenos, Señor, y queremos alabarte y adorarte en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Iglesia, den las fuertes palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a ir donde estás, exáltale. Sí, Jesús, te exaltamos, Señor, esta mañana. Y traigo mi alabanza, es más que palabras. Esto no es una actuación. No lo es, Señor. No es por emociones, por lo que yo canto. Solo tú eres la razón. Levantamos nuestras manos y le decimos: por siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. ¿Cuántos pueden danzar para Dios? Iglesia, cantaré una vez más conmigo. Mi atención entera es lo que deseas. Tú no buscas perfección. Una canción no es suficiente. Toda mi vida es lo que quieres. Quiero adorarte para siempre. Mi alabanza tú mereces. Por siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. No puedo imaginar cantar solo por cantar. Lo que quiero es adorar. Vamos, iglesia, alábale con tus palmas ahí donde estás. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo ahí donde están? Vamos, iglesia. Sí, Jesús, toda la gloria y toda la honra sea a ti, Señor, por siempre y para siempre. Vamos, iglesia. Y por siempre cantaré y con todo gritaré. Solo a ti, Jesús, mi Rey. Dale unas fuertes palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Oh Jesús, tú nos atrajiste con cuerdas de amor hacia ti, Señor. Nos sanaste, nos diste vida eterna. Por eso estamos agradecidos, Jesús, porque tú eres bueno. Porque tú nos has rescatado del hoyo donde estábamos, Señor. Nos has hecho libres, Padre. Jesús. Ahí donde estás, iglesia, levanta tus manos al cielo. Cántale con todo tu corazón, dile. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Iglesia, levanta tus manos al cielo. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad, esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Vamos, iglesia, decláralo. El beso está encendiendo. No me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tienes el control, nunca pierdes el control. Estás en nuestra barca, Señor. Oh, no tememos a las circunstancias. No temeremos, porque tú estás con nosotros, Jesús. En lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes
Agradecidos, hermanos, por este gran tiempo en que todos hemos sido fortalecidos a través de la alabanza y a través de la adoración. Ahora vamos a pasar a otro tiempo maravilloso, que es el tiempo de la Big News, y me gustaría que tú puedas prestar mucha atención. Ahora, gracias a tu contribución ya hemos bendecido a muchas personas, no solamente a hermanos de la iglesia, sino también a personas que no conocían del Señor Jesús y que hemos podido evangelizar llevando algunas canastas básicas, tanto en San Juan del Lurigancho como en Villa El Salvador. Han sido momentos tremendos donde hemos podido compartir del Señor Jesús y también de poder entregarles algunas canastas básicas. Así que no pares de hacer esta buena obra de generosidad, donando productos no perecibles o depositando una ofrenda para este fin. Que Dios continúe usando sus vidas. Esta obra es sustentada con tus diezmos y ofrendas. Para poder efectuarlo puedes hacer un depósito al número de cuenta que aparece en pantalla, que está a nombre del tesorero también. Puedes enviar una foto del voucher al número 933-494639 para poder ver la comprobación de tu depósito. Todos los sábados a las 7:30 por el Facebook de la Vid Lima estamos transmitiendo el culto para los jóvenes radicales libres. No se pierdan este momento de edificación e inviten a otros jóvenes y a todos los hermanos de su célula a participar de este momento. Sé que Dios va a usar la vida de los jóvenes para ganar esta generación. Cuando la iglesia se reúne para orar, cosas maravillosas suceden en nuestras vidas. Por eso, no pares de hacerlo y puedes conectarte a las oraciones que estamos transmitiendo vía Facebook Vid Lima. Son oraciones de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Estamos adorando al Señor y orando por varias peticiones. Así que conéctate. Los niños son parte de la iglesia y por eso ellos también están siendo edificados durante este tiempo. Estamos subiendo videos de las lecciones para ellos a la página de Facebook de los Radicales Kids, para que cada niño pueda ser fortalecido con la palabra de Dios. Si tienes niños contigo, promueve este momento para que ellos puedan ser edificados con la palabra del Señor. Hemos terminado ya con la semana del proyecto evangelístico de las 7 buenas noticias, pero todo el material ha quedado registrado en nuestra página de Facebook de la Vid Lima y también en nuestro canal de YouTube de la Vid Lima. Son videos cortos que tú puedes compartir con tus contactos, de tal manera que puedas compartir del Evangelio del Señor Jesús a cada uno de ellos. No pares de evangelizar. Gracias por prestar atención a cada una de estas informaciones. No olvide de compartirlas con los hermanos de su célula. Aquí terminamos con esta presentación, pero nos vemos el próximo domingo. Gracia y paz, queridos hermanos. Estamos una vez más aquí juntos para poder ser edificados en la palabra de Dios. Amén. Hoy es un día muy especial. Vamos a orar antes de poder compartir aquella palabra que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Ahí donde estás en casa, acompáñame orando al Señor, agradeciéndole por tanta gracia, tanto favor. Cada día hemos visto el Señor guardándonos, protegiéndonos. Cada día hemos visto el Señor bendiciéndonos. Amén. A pesar de las circunstancias. Sé que estas semanas muchos hermanos han estado pasando por situaciones difíciles, ¿no? Y es verdad, es una situación crítica la que estamos viviendo en el mundo. Mas nosotros sabemos, el Señor está con nosotros. Esa es nuestra alegría. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que nos da fuerza, es saber que Dios está con nosotros y Él está con nosotros y Él pelea nuestras batallas. Amén. Entonces tenga seguridad de que el Señor está guardando tu vida en todo instante. Aleluya. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga en este día. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, Señor, porque siempre hemos visto tu favor y tu gracia guardándonos, librándonos de todo mal. Gracias, Señor, porque hemos visto tu bendición también cada día. No nos ha faltado el pan en nuestras mesas. Señor, no nos ha faltado tu protección. Y hemos visto, Señor, cómo cada hermano ha sido guardado y librado. Aún en momentos difíciles, el Señor está con nosotros. Y tenemos esa confianza, esa seguridad de que en ningún momento, Señor, estaremos desamparados. Porque el Señor nos guarda, porque el Señor nos bendice, porque el Señor nos cerca por delante, por detrás, por arriba, por abajo. El Señor nos está guardando en todo momento. Y en esta mañana queremos ser alimentados por medio de tu palabra. Danos, Señor, alimentanos, Señor.
que haya revelación en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Hoy yo quiero continuar hablando acerca de las señales de los tiempos del fin. Amén. Yo quiero terminar hoy este tiempo de estudio. Hemos estado viendo el libro de Apocalipsis también. La semana anterior hemos visto las señales de los días de Noé. Así como fueron los días de Noé, serían los días del fin también, los días antes de la venida del Señor Jesús. Y hoy yo quiero hablar acerca de dos señales importantes que el Señor nos da en su palabra. Podríamos decir que esas dos señales son como un fundamento, ¿está bien? Son dos señales que el Señor Jesús habló. Entonces, si es del Señor Jesús, es Dios mismo hablándonos para que nosotros estemos alertas. Pero antes vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 16, versículo 1. Vamos a leer en adelante, amén. Vamos a leer hacia adelante. Entonces, Mateo capítulo 16, verso 1 dice lo siguiente: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Miren aquí, los saduceos, los fariseos vinieron a Jesús, le dijeron: danos una señal del cielo. ¿Cuál es la señal que ellos estaban pidiendo? Posiblemente era la misma señal que Elías también hizo en el Antiguo Testamento, que hizo caer fuego del cielo. Y ellos estarían pensando, ¿no? Danos una señal para saber quién tú eres. Pero el verso 2 dice: mas él respondiendo les dijo: mire, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿A qué señales del tiempo se refiere aquí? Hermanos, esas señales eran las señales proféticas. El Señor Jesús le estaba diciendo: ustedes pueden ver y discernir el clima, cómo va a estar el clima. Ustedes ven las estaciones del año, ustedes dicen qué tiempo van a vivir, pero los tiempos proféticos no lo saben. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús les decía eso? Hermanos, Dios mismo estaba ahí con ellos. Jesús, Dios mismo hecho carne, estaba delante de ellos, y ellos no habían discernido, ellos no tenían discernimiento espiritual frente a ello. Hermanos, y eso también puede acontecer con nosotros. Nosotros, siendo hijos de Dios y teniendo la palabra viva del Señor en nosotros, podemos tener un mirar o una percepción simplemente natural, y que Dios nos libre de ello. Nosotros necesitamos tener ojos espirituales, mis hermanos. Necesitamos ver en el espíritu, necesitamos tener discernimiento espiritual de los tiempos que estamos viviendo. En ese entonces Jesús estaba allí presente. Hoy Jesús mora en nosotros. Amén. Así como Jesús estaba allí, Jesús hoy está en nosotros, en la persona del Espíritu Santo que mora en cada uno de los que le ha recibido. Hermanos, y el Señor Jesús nos dijo: Él va a volver. Nosotros también estamos anunciando ello. Y proféticamente estamos viendo que estos tiempos, hermanos, que estos tiempos son tiempos finales, son tiempos proféticos. Y hoy yo quiero hablar sobre ello. Entonces, hay dos profecías fundamentales sobre los últimos días, mis hermanos. Y la primera de ellas está en Mateo capítulo 24. Está en Mateo capítulo 24. Y ve aquí lo que la palabra del Señor nos indica. Mateo capítulo 24. Ahí nos habla de una profecía, mis hermanos. La verdad, esta profecía es dirigida para dos pueblos. ¿Está bien? Dos pueblos. ¿Por qué? Porque del versículo 1 hasta el 31 está dirigido a los judíos. Está bien, a los judíos. Pero alguien dice: ¿por qué el Señor habla a los judíos? Porque ellos no dejaron de ser pueblo. Está bien, ellos no dejaron de ser pueblo de Dios. Porque Dios tiene una alianza con Abraham. Y esa alianza que Dios tiene con Abraham, el Señor es fiel a sus promesas. El Señor es fiel a su alianza. Entonces Él tiene un pueblo natural. Él tiene un pueblo, es el pueblo de Dios en la carne, que son los judíos. ¿Está bien? Pero, hermanos, eso es del verso 1 al 31, se refiere a los judíos. Hay una profecía con relación a ellos también, porque ellos están esperando la venida del Mesías. Para nosotros el Señor ya vino y Él va a volver, mas ellos todavía están esperando el Mesías, y Él va a volver lógicamente, donde todo ojo lo verá, y ellos van a entender que Jesús era el Mesías. Amén. Pero del verso 32 en adelante, hermanos, esta profecía es referida a la iglesia, es para nosotros. Ahora, dentro de ella, dentro de esta profecía, está también la profecía del arrebatamiento.
¿Está bien? Nosotros creemos que el arrebatamiento acontecerá antes de la gran tribulación. Antes de la gran tribulación. Y en el nombre de Jesús, nosotros como iglesia de vencedores seremos arrebatados. Arrebatados. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué se debe cumplir para que el arrebatamiento se dé? Hermanos, no hay ninguna condición para el arrebatamiento. Vea, eso hemos visto la anterior semana. No hay ninguna condición. O sea, no hay algo que diga tal día va a ser o tal cosa va a acontecer para el arrebatamiento. No, no dice eso. Entonces no hay ninguna condición para el arrebatamiento. No hay ninguna condición. Ahora, para el regreso del Señor en las nubes, hay señales. No, hay señales. ¿Por qué? Porque va a haber la manifestación del anticristo, el templo va a ser reconstruido, ¿no? Allí el pacto del anticristo con Israel por 7 años. A la mitad de los 7 años él va a poner su imagen en el templo. Vea, estrellas van a caer del cielo, demonios van a salir ahí, van a atormentar a las personas, va a haber muerte, va a haber destrucción, ¿no? La ira de Dios va a ser derramada allí sobre el reino, sobre el gobierno del anticristo y sobre todos aquellos que reciban la marca y adoren la estatua que él va a hacer. Entonces miren, hay muchas señales que preceden la venida del Señor propiamente dicha en las nubes, en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces muchas señales van a acontecer antes. Entonces va a ser algo más notorio. Pero para el arrebatamiento no hay ninguna condición. Pero el Señor, hermanos, nos da una profecía para que estemos atentos, para que haya esa sensibilidad. Algo va a acontecer. Dios nos da señales. Y por eso en Mateo les dice a los fariseos, a los saduceos: ustedes saben discernir el clima, las estaciones, pero no saben discernir los tiempos proféticos. Nosotros tenemos un mirar profético, mis hermanos. Tenemos discernimiento profético. Estamos viviendo tiempos finales. Viviendo tiempos finales. ¿Por qué? Porque el Señor nos da una profecía aquí en Mateo capítulo 24. Ahora vamos a leer verso 32. Dice lo siguiente. Dice así: de la higuera aprended la parábola. Entonces dice, aprendan la parábola de la higuera. ¿Qué dice? Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que está cerca el verano. Verso 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas, dice. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es lo que el Señor Jesús está hablando aquí. Lo que el Señor Jesús dijo. Entonces, si Jesús dijo, hermanos, es para nuestra advertencia. Es aquello que el propio Señor Jesús manifestó con relación al fin, con relación a los últimos tiempos. Entonces ahí nos dice algo, que necesitamos prestar atención a la parábola de la higuera. ¿Cómo así la parábola de la higuera, pastor? ¿Qué es esa parábola de la higuera? Hermanos, hay un consenso entre todos los estudiosos de la palabra que dicen que la higuera es un símbolo de Israel. Está bien, la higuera allí representa a Israel. Entonces, cuando la Biblia nos dice, cuando ustedes vean renovándose las ramas y sus hojas brotando, sabemos que está cerca el verano. ¿Cómo así el verano? El verano, hermanos, es una referencia al regreso del Señor Jesús, porque es en el verano que el sol brilla más fuerte y la Biblia dice que el Señor Jesús vendrá como el sol de justicia. Amén, como el sol de justicia. Entonces el Señor nos dice, mira la higuera, mira a Israel. Ojo, con eso no estoy diciendo que debemos de ser israelitas o debemos de convertirnos en judíos y tenemos que practicar lo mismo que ellos practican. No, sino que estoy diciendo con ello que Israel para nosotros es como un reloj. Aquello que acontece en Israel dice mucho de los tiempos también que estamos viviendo. Para entender mejor eso, nosotros sabemos por historia, hermanos, que después de la muerte del Señor Jesús, 40 años después de su muerte, aproximadamente en el año 70, ¿qué aconteció? Israel y Jerusalén fue destruida. El templo, que es el lugar más sagrado de la nación de Israel, fue destruido. La Biblia dice que no quedó piedra sobre piedra. No quedó piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque ellos incendiaron todo y vieron que el oro, hermanos, el oro que estaba allí, porque todo era recubierto de oro, todo. Entonces todo estaba recubierto de oro. Entonces, ¿qué aconteció? Al prender fuego al templo,
el oro se comenzó a derretir y entró entre las piedras. Entonces ellos, para sacar todo el oro, sacaron todas las piedras y no quedó piedra sobre piedra. Es la profecía bíblica también cumpliéndose en el año 70. El Señor les había dicho. Ahora, en ese tiempo, hermanos, ellos fueron esparcidos por todo el mundo. Los judíos fueron esparcidos por todo el mundo. A eso nosotros conocemos como la diáspora judía. Esta bien se conoce como la diáspora judía. Entonces, vea, hermanos, desde el año 70, casi 2000 años pasaron, Israel no existía como nación. Ellos habían desaparecido del mapa. Si nosotros vemos y retrocedemos 500 años antes de lo que hoy actualmente estamos, hermanos, no había ninguna referencia de Israel. 500 años atrás no había ninguna referencia. Es más, estudiosos de la Biblia, personas que estudiaban, no sabían cómo explicar estos versículos de la Biblia con relación a Israel. No sabían. ¿Por qué? Porque Israel no existía como nación. Había desaparecido en el año 70 y los judíos esparcidos por todo el mundo. Entonces, hermanos, aquí en el siglo XIX, ya continuando con la historia, en el siglo XIX se levantó un movimiento, el movimiento sionista, así se llama. Ese movimiento tenía el fin de poder traer a los judíos de regreso a su nación. Eso en el siglo XIX. Pero solamente aconteció eso, hermanos, después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945 que terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces se consumó ese hecho. Los judíos comenzaron a volver por causa de que cuando los aliados entraron ahí a Alemania nazista, ¿qué aconteció? Ellos vieron todos sus campos de concentración y millones de judíos habían sido muertos, exterminados allí en esos campos de concentración. Les habían echado gas letal, muchos de ellos habían muerto de hambre, de frío, torturados y tantas cosas así. Entonces todo el mundo vio eso y todos estuvieron tan sensibles y dijeron, la ONU se reunió. Lógicamente que después de la Segunda Guerra Mundial se creó la ONU y la ONU dijo, no, hay que resolver el problema de los judíos. Entonces declararon nuevamente como nación a Israel. ¿En qué año? En 1947, mis hermanos. Pero 1948, exactamente el 15 de mayo, Israel nuevamente fue proclamada como nación. La ONU reconoció como nación a Israel. Hermanos, Israel sin duda es el mayor milagro de nuestra generación. Nosotros estamos viendo allí una profecía bíblica cumpliéndose. Es una profecía bíblica cumpliéndose delante de nosotros. No es hace mucho, es más o menos aproximadamente unos 70 años atrás solamente. Miren, 70 años atrás Israel comenzó a surgir nuevamente como nación. ¿Y qué dice la palabra? Vea la higuera. Vea la higuera. Cuando sus ramas se renuevan y sus hojas brotan, está cerca ¿qué? El verano, está cerca la venida del Señor. Es lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Entonces, hermanos, Israel es un milagro en nuestra generación. ¿Cómo es posible que un pueblo regresara a su tierra después de casi 2000 años? Su idioma, que no se hablaba en ninguna parte del mundo, volvió a surgir, un idioma muerto que es el hebreo. Hoy en día se habla allí. Entonces es un milagro del Señor. Entonces es una profecía bíblica que se está cumpliendo delante de nosotros, está cumpliéndose delante de nuestros ojos. Y hoy en día Israel es una referencia tecnológica, es una referencia aún en la agricultura, lo que decía Isaías capítulo 27 verso 6, que en medio del desierto irían a brotar, no iría a haber fertilidad, irían a producir. Es una profecía también que se ha cumplido delante de nosotros. Ahora, hermanos, cuando Israel comenzó a poseer su tierra nuevamente, la nación de Israel surgió allí en 1948. Hermanos, inmediatamente, después de unos años, vino la guerra de la independencia. ¿Qué aconteció? Los países árabes no aceptaron lo que promulgó la ONU, lo dicho por la ONU, no aceptaron los países árabes. Ahí hubo una coalición de los países árabes. ¿Para qué? Para destruir Israel. Ellos querían destruir, desaparecer. Ellos decían, ellos son un peligro para nosotros, son una amenaza para nosotros, y ellos movilizaron sus tropas. Hermanos, es interesante, en 1967, poco después que ellos pudieron instalarse como nación. Imagínense, una nación que recién estaba estructurándose. En 1967 ocurrió una guerra. Él tuvo que enfrentar a 3 países simultáneamente.
¿no? A Egipto, a Siria, ¿no? Ahí estaba también Jordania, ¿no? Entonces países se juntaron y comenzaron a atacar a Israel simultáneamente. Y es increíble, hermanos, que judíos regresaron de todas partes del mundo, regresaron para poder donar plaquetas, sangre, para tener reserva para aquellos. Muchos se instalaron ahí para ir enfrente, para ir a la guerra. Y esa nación quedó lista en poco tiempo, imagínense. Y ellos pudieron defenderse de todos sus enemigos simultáneamente, de 3 frentes, y ellos destruyeron a sus enemigos. Wow, eso es algo solo milagroso, mis hermanos, solo milagroso. Y es más, no solamente ellos tuvieron victoria sobre sus enemigos y por 3 frentes simultáneamente, sino que ellos comenzaron a avanzar y territorialmente ellos expandieron su nación, expandieron su territorio. Y hermanos, es interesante que en esa guerra de los 6 días, Israel recuperó Jerusalén. Jerusalén estaba en manos de Jordania, si no me equivoco. Entonces, y hermanos, ellos recuperaron nuevamente Jerusalén. Jerusalén antes no era capital de Israel, ahora fue promulgado. Donald Trump dijo, Jerusalén es la capital de Israel, y todos tenían que trasladar sus embajadas allí. Y muchos países no reconocieron, la prensa no reconoce eso, pero hermanos, fue decretado. Jerusalén es capital de Israel. No es Tel Aviv como en muchos libros de historia están, es Jerusalén. Hermanos, entonces vea el cumplimiento profético. El Señor nos dice, atiendan a la parábola de la higuera. Cuando ya sus ramas se renuevan y sus hojas brotan, ¿qué va a acontecer? Está cerca la venida del Señor. Está cerca la venida del Señor. Entonces, hermanos, esta profecía se está cumpliendo en nuestros ojos. No es hace mucho tiempo. Pero ahora vea algo muy importante aquí, una profecía que el Señor Jesús también dijo en Lucas capítulo 21, versículo 24. Vamos a leer Lucas capítulo 21, verso 24, dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén, antes de seguir el texto, hermanos, caerán, dice, a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Cuándo se cumplió esta profecía? El año 70. Cuando los romanos invadieron allí y prendieron fuego a todo, y todos los judíos fueron esparcidos. Entonces este versículo, aquello que el Señor Jesús dijo, tuvo un cumplimiento el año 70. Y dice, continúa el versículo, esa profecía del Señor Jesús dice: y Jerusalén será hollada, o sea, será pisada por los gentiles. Gentiles son aquellos que no son judíos. Entonces dice, Jerusalén será pisada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hermanos, esta profecía tuvo un cumplimiento parcial. ¿Por qué parcial, pastor? Si todo Jerusalén hoy en día es de los judíos. Es verdad, todo Jerusalén está en manos de los judíos hoy. Pero hermanos, hay una parte aún. De repente la parte más importante de Jerusalén aún no está en manos de los judíos. Cuando los romanos invadieron, prendieron fuego y el templo fue destruido. Allí en el templo, hermanos, donde era el templo, en el monte Moriah, allí se construyó una mezquita. Y es una mezquita, esa mezquita que es conocido como la cúpula dorada, es uno de los lugares más sagrados de los musulmanes. Y eso aún está en mano de los árabes. Eso aún está en mano de los musulmanes. Entonces, hermanos, Israel fue recuperado, Israel resurgió como nación. Jerusalén fue recuperada allí después de la guerra de los 6 días. Pero aún la parte más importante no está en manos de los judíos. Pero déjame decirte algo, es solo cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque ese templo se va a reconstruir. Es una profecía bíblica. El templo va a ser reconstruido. ¿Pero por qué el templo también tiene que ser reconstruido? ¿Por qué el templo tiene que ser reconstruido, hermanos? Porque es la profecía bíblica también. ¿Saben? El Señor Jesús dijo que la gran tribulación comenzaría cuando el templo sea profanado. Vamos a leer lo que dice. Entonces, mejor vamos a ver en la palabra Mateo capítulo 24, versículo 15. Mateo capítulo 24, verso 15. Vamos a omitir algunos versículos que siguen allí y vamos a ir de frente al 21. Entonces vamos a leer el verso 15 y el 21 juntos. ¿Por qué? Porque ahí nos ayuda a entender bien cómo van a ser los hechos que la palabra del Señor nos muestra. Ve aquí, Mateo capítulo 24, verso 15, dice así: por tanto,
cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Porque habrá entonces gran tribulación. ¿Cuándo habrá gran tribulación? Cuando vea la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Y entonces habrá una gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces esta tribulación es conocida más como la gran tribulación. La gran tribulación, que tendrá duración de 3 años y medio. Y serán tiempos en verdad que nunca la tierra ha pasado. Nunca los hombres han experimentado. Serán terribles. Y por ello incluso los días van a ser acortados. ¿Para qué? Para que las personas sean salvas. Porque si no, ninguno sería salvo. Para que los escogidos de Dios sean salvos. Porque si no, ninguno podría. Entonces los días van a ser recordados porque serán tiempos de gran tribulación. Entonces, la Biblia dice cuando haya la profanación. La Biblia dice aquí, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Qué abominación desoladora es esta? Hermanos, ¿qué abominación es esta? Para entender ello, necesitamos ver que la Biblia nos dice que el anticristo va a hacer un tratado de paz con Israel. ¿Está bien? Ese tratado de paz con Israel, mis hermanos, va a ser de 7 años. En los 3 años y medio primeros, entonces vemos que el anticristo va a permitir que los judíos reconstruyan su templo. Van a reconstruir el templo. Hermanos, ¿por qué el templo es algo tan importante? Vea, hoy Dios habita en nosotros. La presencia de Dios hoy habita en nosotros. Dios no habita más en templo hecho por manos humanas. Dios habita hoy en nosotros. Pero hubo un tiempo, hermanos, en el Antiguo Testamento, que Dios habitó en medio de su pueblo. Y exactamente en el tabernáculo de Moisés primero, y después cuando el templo fue construido, Dios habitó allí en el templo. El templo era el lugar donde Dios hablaba con su pueblo, Dios se manifestaba allí, y el templo por eso es un lugar sagrado para los judíos. Entonces, en el tiempo en el cual el anticristo va a hacer esa alianza de paz con Israel, el anticristo va a permitirles construir el templo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en esos 7 años, a la mitad de esos 7 años, o sea, a los 3 años y medio, Él va a romper su alianza con Israel. ¿Y qué va a acontecer? Él va a profanar el templo. O sea, Él va a colocar su imagen, la imagen del anticristo, Él va a colocarlo en el templo, en el lugar santo. Esa es la profanación desoladora que habla aquí la palabra del Señor. Entonces, esa profecía, hermanos, aún no se ha cumplido en sí. El templo aún no ha sido reconstruido, pero para que esta profecía se cumpla, el templo va a tener que ser reconstruido. Y vamos a ver eso, hermanos. De repente nosotros como iglesia, si por casualidad todavía estemos vivos cuando, el Señor no haya arrebatado su iglesia, cuando el templo se reconstruya, sepamos, de repente el templo se reconstruye cuando estemos vivos aún. Entonces tenemos que estar alertas porque ya está cerca el fin. Pero de repente va a ser antes el arrebatamiento. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de los creyentes vencedores. Amén. Y en el nombre de Jesús declaro que tú y yo seremos arrebatados en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, esta es la primera profecía que el Señor nos muestra. La primera profecía habla de la higuera. Entonces la higuera es Israel. Para nosotros aquello que acontece con Israel es un reloj. Esté atento a aquello. ¿Por qué? Porque aún los judíos, hermanos, se dice que ellos ya tienen todos los componentes, todos los materiales que ellos necesitan para la reconstrucción del templo. Una vez que se dé el permiso para que ellos reconstruyan, ellos van a construir rápido. ¿Por qué? Porque ya todos lo tienen listo. Es más, el año pasado, hermanos, nació una vaca roja. Imagínense. Y para la dedicación del templo se sacrificó en el Antiguo Testamento una vaca roja. Eso está allí. Y definitivamente, hoy en día, hermanos, ¿por qué una vaca roja nace? Después de tantos siglos, ¿por qué una vaca roja nace? Entonces, todo tiene que ver con el cumplimiento profético. Nosotros necesitamos tener sensibilidad de los tiempos también, discernimiento de aquellos tiempos que nosotros estamos viviendo, porque estamos viviendo tiempos finales. El Señor nos dice, presten atención a la higuera, a la parábola de la higuera, presten atención a ello. Cuando ya sus ramas se renuevan y sus hojas brotan, está cerca
la venida del Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. Que el Señor nos dé en verdad revelación de aquello. Pero la segunda profecía, hermanos, que hoy quería compartir con ustedes, es referente al gobierno mundial del anticristo. La Biblia dice que Él va a reinar sobre toda la tierra. Él va a tener autoridad sobre toda la tierra. La Biblia dice claramente que el hombre de la iniquidad vendrá usando todos los poderes de Satanás, hermanos. ¿Para qué? Para engañar en los últimos tiempos. Nosotros vamos a ver eso. ¿Por qué habla de que todos los poderes de Satanás van a ser ahí manifestados en el anticristo? ¿Para qué? Para que Él pueda manifestar señales. Va a manifestar tantas cosas. Imagínense que el anticristo incluso va a morir. El falso profeta lo va a resucitar. Todos los idólatras van a estar asombrados porque hasta hoy, hermanos, solo Jesús resucitó de entre los muertos. Mas en aquel tiempo, Satanás va a usar todo el engaño allí y el anticristo va a ser resucitado. Las personas por eso van a adorar la imagen de la bestia. ¿Por qué? Porque la imagen incluso va a hablar, hermanos. Es algo extraordinario, pero todo va a ser con astucia del engaño maligno. ¿Está bien? El engaño maligno. Todo es un engaño maligno. Entonces, Apocalipsis 13:1 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Está bien? Cuando nosotros vemos aquí la palabra de Dios indicándonos el mar, porque dice que esa bestia surgió o se levantó del mar. El mar es un símbolo de las naciones, mis hermanos. Es un símbolo de las naciones. Eso quiere decir que el anticristo surgirá de las naciones, no va a ser propiamente judío. Ahora, también nos dice que tenía cuernos. ¿Está bien? Esta bestia dice que tenía 10 cuernos. Los cuernos nos hablan de poder, de autoridad. ¿Está bien? Entonces, esos 10 cuernos significa que el anticristo va a gobernar sobre 10 naciones. 10 naciones. Entonces es muy importante tener este entendimiento también. El versículo 2, vamos a leer, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Entonces, hermanos, estos animales que se refieren también a la bestia, ¿no? Al anticristo, son referencias también de imperios mundiales que Daniel vio en la visión también con esos animales, con esos mismos animales, y también son una referencia a los imperios mundiales mostrados por el sueño de Nabucodonosor. Él vio una estatua y cada parte de la estatua también era referencia a uno de los imperios mundiales que se levantaron y que va a ser consumado propiamente en el imperio mundial que el anticristo va a levantar. Entonces nosotros hemos visto aquí, por ejemplo, en el verso 2, hemos visto que es semejante a un leopardo que está allí propiamente simbolizando al imperio griego. El otro animal que es el oso está simbolizando al imperio medo-persa, y el león que está allí simbolizando o está mostrando al imperio romano. Hermanos, esto nos muestra algo, que el diablo está intentando establecer un gobierno mundial como un proceso. Es desde antes, ¿no? Siglos atrás. Él está intentando traer ese gobierno sobre la tierra. Él quiere tener autoridad sobre todo pueblo, lengua y nación. Versículo 3, vamos a leer. Dice lo siguiente: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto equivale 42 meses? Son 3 años y medio, ¿no? Entonces definitivamente está aquí hablando de la gran tribulación. Verso 6 dice: y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, cuando aquí la Biblia nos dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, nos está mostrando que habrán creyentes en esos días, en los días de la gran tribulación, cuando el anticristo los persiga. Entonces habrán creyentes aquí en la tierra. Ahora, también se le dio, dice, autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces aquí el versículo
7 termina diciendo eso, ¿no es cierto? Que Él también se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Cómo el anticristo puede reinar sobre 10 naciones, hermanos, y tener autoridad sobre todo el mundo? La profecía dice claramente que Él gobernará directamente sobre 10 naciones. Esta vez es lo que dice la profecía bíblica. Entonces, pero hermanos, y eso está reflejado por los 10 cuernos allí de la bestia ahí que Juan vio. Ahora, sin embargo, hermanos, el versículo 7 nos dice que va a tener autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, su gobierno tendrá un alcance mundial. Está bien, el gobierno del anticristo va a tener un alcance mundial. Entonces, por lo tanto, hermanos, siempre necesitamos estar alertas. ¿Cuándo? Cuando escuchemos con respecto a expresiones del tipo globalismo o nueva orden mundial, un nuevo gobierno mundial o globalización. Todo eso solamente es una muestra de que el diablo está trabajando para crear ese gobierno mundial. Está bien, ese gobierno mundial. Entonces, no pienses, hermanos, que ese gobierno del anticristo va a venir repentinamente y él va a imponer las cosas y todos tienen que acatar. No, definitivamente, si el anticristo se manifestara ahora, de hecho, todos estarían en contra, ¿no? Estarían en contra, pero no, él no va a manifestarse así. Es algo que él está ya maquinando desde siglos atrás, ¿no? Y hermanos, al principio, él lo hizo ¿cómo? Creando imperios mundiales. Pero él fracasó. Él vio que él no podría alcanzar un dominio global por medio de los imperios. Y luego su estrategia cambió. Entonces nosotros vemos que las guerras, por ejemplo, son algo producido por el diablo. Definitivamente el diablo está por detrás de las guerras también. Y después de cada guerra, hermanos, mundial, nosotros hemos visto que se crearon organismos internacionales, pero globales. Ahora nosotros hemos visto, después de la Primera Guerra Mundial, se creó la Liga de las Naciones. Está bien, la Liga de las Naciones, pero la Liga de las Naciones fracasó. Ahí vino otra guerra. Yo creo que fue promovida de igual forma por Satanás. Y en esta Segunda Guerra Mundial, al final se creó la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas. Entonces, hermanos, y es interesante cómo es que la ONU, todo lo que dice la ONU, todos los países acatan. ¿Por qué? Porque después de la Segunda Guerra Mundial todos vieron, es necesario crear un organismo que vele por la paz, que ayude a establecer la paz entre las naciones. Entonces vieron que era necesario. Entonces este organismo se creó, que es un organismo internacional, y todo lo que dice la ONU, todos acatan. Todos acatan. ¿Por qué? Porque tiene autoridad sobre ello. Entonces la ONU, hermanos, creemos que será un instrumento que el anticristo va a usar. ¿Para qué? Para lograr este gobierno mundial. Este gobierno mundial. Y definitivamente eso está aconteciendo durante décadas. Entonces el diablo está preparando ese ambiente para que ese gobierno mundial se dé. Y estas acciones, hermanos, han ganado fuerza, ¿no? Nosotros vemos, han ganado velocidad en estos últimos años. Es lo que estamos viendo. Entonces, y esto se está haciendo, hermanos, en muchas frentes. No solamente en una. El diablo está obrando en muchos frentes, en muchos aspectos. Entonces la ONU es sin duda la principal de las acciones malignas y que el diablo va a usar para poder traer ese gobierno mundial. Entonces, hoy hay una énfasis muy fuerte, si usted se da cuenta, en la creación de leyes globales, ¿no? Leyes que van a regir en todo el mundo. Definitivamente es así. Entonces, y nosotros vemos la implantación, por ejemplo, del chip, ¿no? De computadora en las personas. Y eso en nombre de repente, en nombre de la preservación, en nombre del cuidado, en nombre de la protección, muchos van a aceptar. No estoy diciendo que ese chip en sí sea la marca de la bestia, ¿está bien? No es. Pero propiamente es la tecnología que vamos a ver que el diablo va a usar para controlar también a las personas. Hoy en día, si nosotros vemos, por ejemplo, China tiene una tecnología muy alta con respecto al control, con respecto a tener control sobre las personas, ¿no? Hay softwares que China ha implementado para que con reconocimiento facial, el gobierno chino sabe dónde tú estás, qué estás haciendo, porque en las calles hay cámaras que reconocen quién tú eres. Y definitivamente, una vez que reconocen quién tú eres, ellos saben qué es lo que tú estás haciendo. Entonces hay un control minucioso de dónde estás yendo, por qué estás saliendo de tu casa.
Hay otros lugares donde ya han implementado eso. No pueden salir más de 1 hora. En muchos países, por causa de esta pandemia, en muchos países el control está así. Solo pueden salir 1 hora. Y ya ese control, ese tipo de tecnología ya está. Entonces creemos que esa va a ser la tecnología que el diablo también va a usar. Porque hermanos, ¿cómo el diablo podría tener autoridad sobre todo el mundo? Entonces primero él tiene que tener un alcance global. Entonces me imagino que va a usar así como un organismo internacional como la ONU, para que él decrete cosas que vayan a ser acatadas por todo el mundo. Por otro lado, la tecnología también tiene que tener para controlar a las personas, porque la Biblia dice que nadie va a poder comprar ni vender sin la marca de la bestia. Entonces definitivamente tiene que haber la tecnología para ver ese control de que nadie compre ni venda si no es por la marca de la bestia. Entonces toda esa tecnología ya se está dando, mis hermanos. Entonces ya se está dando. Pero muchos piensan que la acción del anticristo será contra la voluntad de las personas, no contra la voluntad del pueblo. Y eso es un error. No, eso no va a ser así. Él va a actuar como Hitler en Alemania. Entonces él tomó el poder, por ejemplo, Hitler tomó el poder, hermanos, dentro de las leyes democráticas. Y con astucia él comenzó a cambiar las leyes a su favor. Y al final fue elegido democráticamente. Entonces, ¿por qué? Porque él cambió todo, él creó las condiciones. De igual forma, hermanos, el anticristo, cuando él se manifieste, él va a crear también las condiciones para que su reino se dé, para que él pueda ser elegido democráticamente y todos puedan agradecer su llegada. Definitivamente. Y hoy en día, hermanos, estamos viviendo un tiempo de mucha persecución con relación al cristianismo. ¿Por qué? Porque en Occidente, ahora aquí, hermanos, porque hay países que son perseguidos, de hecho. Hay países donde el cristianismo es perseguido, como los países musulmanes, como los países también comunistas. ¿No? Muchos creyentes son muertos cada año, por en torno más o menos de alrededor de 200,000 creyentes son muertos cada año. Eso no sale en los medios de comunicación. De hecho, a ellos no les interesa hablar sobre ello. Pero es la persecución que hay aquí en Occidente, hermanos. En el mundo occidental hay un cerco legislativo también cada vez más ingenioso. ¿Por qué? Porque son pequeñas leyes que hacen que la adoración religiosa sea menor. Y definitivamente esto se ha vuelto aún más visible en este tiempo de pandemia. ¿Por qué? Puedes estar seguro, hermanos, que los gobiernos van a restringir a lo máximo las reuniones de la iglesia, las reuniones religiosas. Van a reducir, van a restringir. Durante mucho tiempo es lo último que ellos van a querer liberar. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe, hermanos, el enemigo sabe que si es que él prohibiera directamente la religión, por ejemplo, en los países, habría una manifestación multitudinaria. Pero ahora, por medio de esta pandemia, ¿qué hace? Están legislando leyes ¿para qué? Para que poco a poco se haga más difícil, ¿no?, la vida cristiana, se haga más difícil las reuniones religiosas, se haga más difícil. Entonces definitivamente es una estrategia también, de repente una estrategia que Satanás está usando para impedir que el cristianismo siga creciendo, siga avanzando. Ahora, hermanos, hay un esfuerzo generalizado para destruir la presencia del cristianismo en la vida pública en Occidente. Definitivamente hay un esfuerzo generalizado. ¿Por qué? Porque quieren transformar la religión cristiana, hermanos, en algo difícil, en algo privado, en algo cerrado solamente. Entonces, estamos viviendo estos tiempos. Ahora, pronto, hermanos, también vamos a escuchar tal vez la implantación de una nueva religión mundial. Y hemos visto que aún el Papa no siempre está con algo dirigido hacia eso. Definitivamente. El Papa Francisco también siempre está con algo dirigido hacia ello, a la creación de una religión mundial. Entonces te das cuenta, mi hermano, ¿no?, que el trabajo del diablo es crear las condiciones para que venga un gobierno mundial. Te das cuenta que el diablo está trabajando en función de ello. Entonces un gobierno mundial se dará definitivamente. ¿Por qué? Si no, el anticristo, hermanos, no podría tener autoridad sobre todo el mundo. Entonces ese gobierno mundial se va a dar. ¿Para qué? Para que él pueda tener dominio, para que él pueda tener autoridad sobre todo pueblo, lengua y nación. Y también necesita tener la tecnología para poder controlar a las personas. Y esa tecnología también ya está lista. Ya tenemos la tecnología, ya hay la tecnología ahí. Ahora, ¿qué podría
desencadenar, hermanos, la creación de un gobierno mundial. ¿Qué podría ayudar para promover ese gobierno mundial? Hermanos, hay 3 hipótesis que podríamos hablar, que podrían dar origen a un gobierno mundial, ¿no? A un gobernante mundial. Primero, es una nueva pandemia. ¿Te imaginas? Una nueva pandemia, hermanos, ¿no? Traería tanto caos, traería tanto miedo a las personas. Y ahí surgiría alguien diciendo, yo tengo la solución a ello. Definitivamente todos dirían, en nombre de la protección, hermanos, muchos aceptarían cualquier cosa. Entonces, una nueva pandemia mundial, hermanos, definitivamente daría el origen para un gobernante mundial allí. Entonces, porque las personas aceptarían cualquier remedio. Si alguien diría, yo tengo la solución, aceptarían, definitivamente. Otra de las cosas que daría origen a un gobierno mundial, a un gobernante mundial, hermanos, sería una nueva guerra, por ejemplo, una guerra mundial, una tercera guerra. Y eso no es algo imposible, puede darse. Y las personas, ¿qué acontece cuando hay una guerra mundial? Definitivamente, hermanos, todos dependen del gobierno, del Estado. Entonces, para poder recibir alimentos, para poder recibir agua, ayuda, todo es del Estado. Ahí no sirve el dinero que tú puedas tener. Entonces, puede hacer que una nueva guerra mundial pueda desencadenar el surgimiento de un gobierno mundial. Y lo último, ¿no? La tercera hipótesis que podría ser tomada para que la creación de un gobierno mundial sería una invasión alienígena, ¿no? ¿Cómo así una invasión alienígena? Hermanos, piense un momento. Si se daría el arrebatamiento se da. Miles de personas, millones de personas desaparecen en un instante. ¿Cuál sería la explicación natural que el mundo le daría a eso? Ellos no dirían Jesús vino y no, ellos no van a dar esa explicación. La explicación natural de los científicos, de la medicina y de todos, ¿cuál sería? Una invasión extraterrestre. Vinieron y se llevaron a esas personas. Entonces, el origen o la creación de un gobierno mundial se podría dar después del arrebatamiento. Porque las personas entrarían en un caos y ellos dirían, en verdad no hay una invasión extraterrestre, ahora vamos a poner una marca a todas las personas para que no sean llevados por ninguno. Entonces vamos a controlar a quienes tenemos. Entonces allí podría darse un gobernante mundial que incluso él podría poner una marca en las personas y las personas aceptarían por el temor a no ser llevados también, por el temor a no ser arrebatados de repente por algún ente allí extraterrestre. Entonces, definitivamente, hermano, tal vez sea esa explicación que la ciencia y las naciones puedan dar al acontecimiento del arrebatamiento. Entonces, vea, todo eso se está ya dando, hermanos, ¿no? La NASA hace el año anterior, si no me equivoco, en estas semanas, ellos mostraron unas imágenes de objetos voladores no identificados. Y en verdad ahí se ve objetos, allí parecen platillos voladores. Hoy en este tiempo se dan todas esas cosas. Los videos, las películas, hermanos, todas ellas están también alineadas a eso, ¿no? A una invasión extraterrestre. ¿Es por qué? Porque el diablo está queriendo colocar eso en la mente de las personas. Y cuando se dé el arrebatamiento, todas puedan decir, hubo una invasión extraterrestre. Y aquellos que fueron llevados también eran extraterrestres. Ellos van a decir eso. Hermanos, yo quiero decirte que eso es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de este mundo. Amén. Nosotros somos del Señor. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Amén. Es algo tan precioso. Entonces, las personas podrían dar esa explicación diciendo ellos eran también extraterrestres, por eso fueron llevados. Tal vez el mundo va a dar esa explicación y ahí se origine y se dé la creación para un gobierno mundial. Entonces, hermanos, nosotros no estamos esperando la creación de ese gobierno mundial. Nosotros no estamos esperando la venida del anticristo. Nosotros no estamos esperando eso. Nosotros estamos aguardando el arrebatamiento de los creyentes vencedores. Estamos esperando el arrebatamiento de los creyentes vencedores. Pero ¿por qué aún no se manifiesta, pastor? ¿Por qué, hermanos? Porque hay alguien que lo detiene. Hay alguien que detiene la manifestación del anticristo. Es lo que nos dice la palabra de Dios.
Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7, vamos a leer 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7, dice lo siguiente: porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará ese malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aleluya. Hermanos, hay alguien, dice, que detiene la manifestación de la iniquidad, del ministerio de la iniquidad, del hombre de la iniquidad. Hay alguien que lo detiene, hay alguien que está deteniendo su manifestación. ¿Quién es? Hermanos, son los creyentes vencedores que detienen la manifestación del anticristo. Mas cuando seamos quitados, se dará. Cuando seamos quitados, se dará. Entonces vea, hermano, vea que la profecía bíblica está cumpliéndose. Nosotros vemos la palabra de Dios está cumpliéndose delante de nuestros ojos, ¿no? Esas dos señales son importantes para nosotros, tanto Israel y tanto también la creación de un gobierno mundial, porque el anticristo va a requerir ese gobierno mundial para tener autoridad sobre todo pueblo, lengua y nación. Entonces estemos alertas. Pero pastor, ¿cómo debo de vivir entonces ahora? ¿Cómo debemos de vivir en estos tiempos? Hermano, vive normal, vive normal. No, muchos están orando por casa. Puedes seguir orando por casa. Tienes que trabajar por tener tu casa. Algunos quieren un carro, trabaje por ello. Algunos quieren casarse. Cásese, hermano. No necesitas sacar eso de tu vida. Si es que es tu anhelo, ese es aquello por lo cual estás orando, sigue orando, porque el Señor también quiere. Tú puedes casarte. Algunos dicen, ya no voy a tener hijos, entonces estamos en los últimos tiempos. Tenga hijos, haga su vida normal, solo que su corazón nunca sea atrapado por las cosas del mundo. Tu corazón nunca sea conquistado por las cosas de la tierra, mas nuestro corazón está en el Señor Jesús cada día. Así debemos de vivir. Nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra fe, nuestra confianza está en el Señor, porque el Señor vendrá y Él va a arrebatar primero los creyentes maduros, los creyentes vencedores. Y en el nombre de Jesús, tú y yo seremos arrebatados también. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a agradecer a Dios por este tiempo. Vamos a pedir al Señor que el Señor nos dé un mirar profético, un discernimiento profético, ¿no? Que no seamos como esos hombres que vivieron en el tiempo de Jesús. Ellos no reconocieron los tiempos que estaban viviendo. Nosotros sí reconocemos que esos tiempos son los tiempos del fin, definitivamente. Y nuestros ojos, nuestro corazón va a estar en el Señor. Estamos esperando su venida. En cualquier momento el Señor puede venir. Puede ser hoy, ¿no? Terminando esta prédica, tal vez el Señor vuelva. Señor, arrebate su iglesia. No sé, tal vez sea mañana, tal vez no sea en nuestros días. No sé, más que el Señor nos halle como vencedores. Amén. Nuestro corazón está en el Señor cada día. Vamos a orar, vamos a orar. Aleluya. Vuelve tu corazón al Señor en este día. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Dile, Señor, yo quiero que mi corazón, mi mirada, todo esté en ti. Dile, Señor, yo quiero que todo mi ser pueda estar esperando tu venida, tu regreso. Oh, Jesús precioso. Padre, yo quiero orar en este día por cada uno de mis hermanos, por tu iglesia, Señor. Padre, yo quiero pedirte que cada día hay un anhelo en nosotros por tu venida. Hay un anhelo, Señor, por tu retorno. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros no estamos esperando la manifestación del anticristo ni la creación de un gobierno mundial. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia vencedora y creemos, Señor, que tú arrebatarás tu iglesia vencedora, y en el nombre de Jesús declaramos que en ese día también nosotros seremos arrebatados. Padre, que cada día podamos anhelar ello. Cada día nuestro corazón, nuestra mirada no esté en las cosas de este mundo, mas puede estar en las cosas celestiales, puede estar en el Señor. Cada día podamos vivir piadosamente, podamos vivir en victoria, manifestando esa vida abundante que el Señor nos ha dado, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Quiero declarar, Padre, sobre la vida de mis hermanos tu fortaleza. Sé que vivimos tiempos difíciles, sé que vivimos tiempos peligrosos, sé que vivimos tiempos así de tanta muerte y tanta crisis, tanta hambre, mas sabemos que el Señor está con nosotros y el Señor nos va a guardar en todo momento. Gracias, Señor. Creemos en ti, creemos que tú estás fortaleciéndonos cada día y saldremos de este tiempo victoriosos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra sea para ti por siempre y para siempre. Amén y amén. Aleluya.
Aleluya. Hermanos, quiero animarlos en este día, poder seguir firmes, perseverando en el Señor cada día en oración, en la palabra, persevera en su celda. Sé que el Señor hará cosas grandes en tu vida también. Amén. Un fuerte abrazo a todos. Tengan una semana victoriosa. Vamos, iglesia, ¿cuántos pueden dar un grito de júbilo? ¿Cuántos son libres? Dale unas fuertes palmas al Señor ahí donde estás. Cántale conmigo y dile: salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, dile, te exaltaré. Día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Levanta tus manos y dile: las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Vamos, iglesia, dile: me hiciste libre, yo hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo hoy puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos son libres, amada iglesia? Ahí donde estás, levanta tus manos y dile: soy libre gracias a ti, Señor. Una vez más le decimos todos juntos: salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaremos, Señor, te exaltaré. Y día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir, eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. ¿Cuántos pueden saltar ahí donde están? Me hiciste libre, yo hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, yo hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, yo hoy puedo gritar que libre soy. Libre soy, libre soy, libre soy, y libre soy. Vamos, iglesia, díselo conmigo: libre soy, libre soy, libre soy, libre soy. ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo al Rey ahí donde están? Vamos, iglesia, levanta tus manos al cielo y una vez más conmigo: las cadenas fueron rotas y las cadenas fueron rotas y en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre, hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre, y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre, y hoy puedo gritar que libre soy. ¿Cuántos son libres? Amén. Dale unas fuertes palmas ahí donde estás, iglesia, porque para siempre es su misericordia y nos ha hecho libres. Amén.